Bienvenido, camina este sendero conmigo y con todos los seres. Este es el canal de Uso Caminante. Bien, el video de hoy en cuanto a gameplay no tiene mucho interesante, pero sí de gracioso y sí que nos puede servir como una lección de la renuncia. Sin embargo, lo dejaré como una reflexión final, ya que el tema de hoy es bastante interesante y ya lo he tratado en un video muy someramente con anterioridad. ¿Acaso es probable que el estoicismo y el budismo estén directamente emparentados? Esta es una pregunta que se hacen muchos teóricos y de la cual surge una hipótesis muy interesante. Como bien sabemos, el imperio alejandrino, que es el imperio griego, pues, o el imperio macedónico, se expandió desde la región de Macedonia hasta la región que los griegos llamaron Bactria, que corresponde al actual Afganistán. Pues bien, dicho esto, aquí surge la hipótesis interesante. Hay de hecho datado en la historia un reino denominado el Greco-Bactriano, y qué curioso, una de sus principales religiones era el budismo. Ahora que hemos cubierto esto, vamos a pasar a aclarar esto un poco. Y pues la hipótesis que citamos básicamente afirma que los saberes de la antigua India tuvieron un canal directo de comunicación con la antigua Grecia, con la Grecia clásica, y que esto pudo dar origen al estoicismo, ya que tienen muchos puntos en común, tanto el estoicismo como el budismo, como por ejemplo su ethos, incluso algunas cuestiones de su physis, que eso lo explicaremos más adelante, o que un filósofo, si te sientas a hablar con él, te puede explicar más a fondo, pero te va a explicar un poquito, por ejemplo, qué tienen que ver el budismo y el estoicismo en el physis, en la física, y es por ejemplo el eje central de la doctrina del Buda, la ley de causa y efecto, que es muy parecida a los postulados de muchos filósofos estoicos. El ethos o la ética estoica comparte muchos rasgos con la práctica budista, con la diferencia de que, por ejemplo, en el budismo tal vez sí se opta por unas prácticas más ascéticas, que de eso hablaremos en otros videos. Y entre ellas está incluida el vegetarianismo o la renuncia y la mendicación en el caso de los monjes, que es por ejemplo la mendicación es por ejemplo andar pidiendo monedas, que por ejemplo eso es una práctica muy común en Tailandia, pedir monedas para la manutención de los templos. Pero por ejemplo el hecho de que ambas filosofías contemplen la idea de que la realidad se nos presenta tal como es y así debemos aceptarla es fundamental para entender el eje central, que es prácticamente el mismo, solo que con medios distintos. El estoico percibe esta realidad a través de la experiencia y la razón, mientras que el practicante o el bhikkhu vive la experiencia de dukkha o del sufrimiento, y cómo se puede liberar uno de dukkha o del sufrimiento mediante las prácticas meditativas. Ahora bien, esto puede dar para varios videos, pero quiero centrarme en algo que es pensar en esto, y es que dicha hipótesis tal vez no sea correcta. Si bien es probable que muchos de los saberes de la India efectivamente pudieron llegar a Occidente, no hay pruebas muy claras. De hecho, hay muy pocos escritos de los estoicos primigenios que lograron sobrevivir el paso del tiempo, debido a que, en primer lugar, tal vez no había por parte de intereses políticos o religiosos que se conservaran esos saberes, o de lleno estaban en muy mal estado. Lo poco que nos quedan son los escritos de Marco Aurelio, que son, digamos, un estoicismo con añadidos, ya que puede que esté permeado con discursos en pro de la identidad latina, aquí especulando, pero a lo mejor es probable que ambas doctrinas converjan del mismo ancestro, Sakyamuni Buda. Y bien, una apreciación personal que yo tengo acerca de ambas filosofías es que yo en lo personal no te podría recomendar
como ser humano, como practicante del budismo y como, digamos, en cierta medida simpatizante de esta filosofía estoica, no muy estudioso de ella, pero digamos que por ahí hay visitos de, de una simpatía ante esta filosofía. Yo no te podría decir escoge esta, escoge la otra, porque por ejemplo muchos filósofos y muchas personas prefieren decir tomar esta adversidad de manera estoica, con estoicismo. ¿A qué se refieren con esta frase? No es necesariamente evocar toda la filosofía estoica, sino lo aprendido de ella en el momento. Y por ejemplo, lo mismo puedes hacer con la práctica budista. En este canal no intentamos evangelizar, no intentamos, ¿cómo decirlo?, convertir a nadie al budismo, simplemente exponemos y compartimos ciertos saberes que vamos adquiriendo a medida que yo aprendo y a medida que yo practico, porque como saben yo soy practicante del budismo zen. Entonces esto es más que todo un ejercicio de retentiva, de compartir, de simplemente platicar. Y por ejemplo, en las filosofías griegas, en las filosofías primigenias, muchas de las personas de la Grecia clásica en Atenas o en otras ciudades, lo que hacían era eso, principalmente ir a plazas o a lugares en específico, reunirse allí y discutir sobre temas con retroalimentación, hablando entre sí y llegando a puntos en común. Por ejemplo, yo creo que Epicuro no hubiera llegado al concepto de ataraxia por sí solo. Tal vez ya tenía la idea por ahí pululando en su cabeza, sin embargo, la aterrizó gracias al diálogo. Y yo, por ejemplo, desde mi humilde opinión, pienso que Shakyamuni Buda también pudo haber tenido su doctrina más clara a partir de hacer comunidad, porque recordemos que los tres tesoros son el Buda, el Dharma y la Sangha. El último tesoro, que no es menos importante que los dos anteriores, la Sangha, es la comunidad. Y hay algo que en internet últimamente he visto, claro que eso ya lleva un tiempo, pero digamos que me llama particularmente la atención esta visión del estoico que es solitario, que combate todo de manera, sí, digamos, a merced del mundo, un solo hombre o una sola mujer, porque no las vamos a excluir a ellas de estos saberes. Pero digamos que hay que entender que si bien los filósofos estoicos, muchos de ellos destacaron por sí solos, como por ejemplo Marco Aurelio o por ejemplo el mismo fundador del estoicismo, que es Zenón. Para entendernos, yo creo que si bien esta imagen de hombría que a veces nos venden las redes sociales es muy solitaria y muy empoderante a veces, yo creo que no siempre tiene que ser solitaria. Vivir en comunidad es lo que nos ha convertido en seres evolucionados, básicamente. Y por más que el Buda haya alcanzado la iluminación bajo el árbol del Bodhi, no debemos olvidar que lo primero que hizo fue bajar a una aldea cercana por comida, porque se dio cuenta que las prácticas ascéticas extremas no tenían ese sentido para él, ese sentido que él buscaba, esa visión de iluminación que él vio a puertas de la iluminación. Imaginémonos un momento en los zapatos del Buda al ver que había creado comunidad. Yo creo que ahí se dio cuenta de que ese era un tesoro, la comunidad. Entonces ahí está el buffet. Aquí les dejo un poquito del conocimiento que tengo para que escojan. Bon appetit. Y aquí para comentar un poquito el gameplay, para no olvidarnos del pobre gameplay, me he estado dando cuenta al editar el video que estaba cometiendo muchos errores. Y de hecho el error del agua me pareció sumamente gracioso y lo dejé porque en el momento estaba súper frustrado, iba a perder todo, pero digamos que estuvo gracioso y lo dejé. A decir verdad, yo hacía mucho tiempo no jugaba Minecraft, le he dedicado mucho tiempo a otros juegos y el Minecraft lo había dejado un poco olvidado, entonces claro,
se nota la falta de práctica ahí. El objetivo de este gameplay, el objetivo de esta sesión de juego era básicamente conseguir el suficiente hierro como para crear herramientas y aplanar el terreno, porque la idea, como en el título del primer video de los gameplays, es de una choza, de una pequeña choza a un gran templo, y la idea es hacer un templo estilo japonés o bueno, sí, de estilo asiático, para que quede bien bonito. Y la verdad no sé qué tan grande lo vaya a hacer, pero ahí vamos viendo, porque al parecer, según lo que vi al final del video, con lo que aplané, con lo que logré aplanar, no fue suficiente, pero ya llevaba mucho tiempo grabando y tuve que editar mucho, y obviamente no iba a dejar todo el rato en el que estuve aplanando. Y lo gracioso es que creo que hizo falta. Y aquí viendo la edición, cuando me fijé que me mató el esqueleto sin haberme dado cuenta que el esqueleto estaba ahí, y viendo también el video anterior de cometer el mismo error una y otra vez, y que perdí todo el hierro y pensar que no lo iba a recuperar, encontré allí una enseñanza de renuncia, de la renuncia y de aceptar la realidad tal cual como se me presenta, y de hacerlo con la sabiduría que requiere. Ahora, hay varias cosas que pienso al editar el video, y es que seguía cometiendo varios errores, incluso el mismo, al volver al mismo sitio, arriesgando a perderlo todo. Y esos son ciclos kármicos, pero eso es tema para otra ponencia. Otra cosa que quería aclarar con este mapa es que, como es un templo budista, entonces no vamos a consumir más carne, o sea, la idea es dieta vegetariana. Aunque yo tengo que admitir que yo no soy vegetariano, lo he intentado, pero tengo que consultar con un nutricionista a ver si es posible eso, si es posible transicionar de una dieta full carnívora a renunciar a la carne, si eso es posible. Pero bueno, va a haber animalitos y así, pero la idea es no sacrificarlos, que estén ahí, pues como decimos acá en mi ciudad, parchados. Y bien, ya estamos llegando al final de la ponencia y del video. Si les ha gustado, pueden darle like y suscribirse, me alegraría el corazón, y ayuda mucho que este tipo de contenido sea más visible, porque lastimosamente la plataforma, el contenido que hace muy visible no es tan nutritivo para la mente. Como reflexión final, me gustaría decirles que no nos dejemos llevar tanto el contenido de las redes sociales, porque yo siento que está muy cargado de odio, de polarización, tanto en la cuestión política como en la cuestión de nuestros propios gustos. Por ejemplo, qué jugador de fútbol nos gusta, cuál cantante es mejor que tal cantante, y eso al final, siendo objetivos, a ellos mismos no les importa. Por eso mismo hay que tomarnos la vida con cierto estoicismo, entender que las cosas son como son, pero tener dominio de nosotros mismos. Bueno, sin más, que la paz se extienda a todas las existencias. Un gran gallo. Y que todos los seres sean felices. Adiós.